Lo segundo, la cuestión del atractivo. La cuestión del atractivo, una alternativa, para ser alternativa tiene que ser atractiva, y esto del atractivo es algo que uno puede decir, bueno, es algo subjetivo. Hay un aspecto, si se quiere, gramsciano, ideológico de la cuestión, es decir, mostrar la conveniencia digamos, en el campo ideológico de otro sistema, de otro mundo posible, ¿no? Pero podríamos también pensar, la cuestión del atractivo se dirige precisamente o una de las líneas por la que transcurre es por la línea de la profundización, de la extensión de la democracia. Es decir, de lo que estamos hablando aquí es de la extensión de la democracia. Y yo creo que esto es algo sobre lo que, en fin, por lo menos merece la pena decir algunas palabras, ¿no? Estamos, como se decía al principio, en una crisis global de la democracia, ¿no? Cuando se me pregunta por España, pues en España tenemos esa transición insuficiente que entregó el poder político no a los ciudadanos, sino a los partidos. Por otra parte, en fin, los problemas económicos que en otras circunstancias se solucionarían devaluando la moneda nacional, pues no se puede devaluar la moneda nacional porque no existe la moneda nacional, pero sobre el euro no decide España, decide un banco central, lo decide el gobierno alemán. No hay una decisión tampoco democrática sobre la moneda, no es una democracia Europa, no es una democracia. Sus instituciones formalmente, en el puro plano de las tradiciones formales de la democracia burguesa representativa, no es una democracia, a diferencia, en fin, si se quiere, de la Unión Americana. Pero en fin, también vemos en el mundo anglosajón la erosión profunda de la democracia. El problema también de la democracia es en realidad un problema global. En fin, tendríamos que entrar en esta cuestión un poco más detenidamente, pero en la medida que los lazos sociales, los lazos económicos, los lazos ecológicos adquieren un carácter global, en la medida que estamos en una sociedad global, hablar de democracia tenemos que empezar a reconocer que el primer analogado de la democracia no es necesariamente el Estado nacional. Es decir, el problema de la falta de democracia en mi país es precisamente la falta de democracia no solo en mi país, sino en Europa. El problema de la falta de democracia en el mundo es que los países formalmente, incluso los países formalmente democráticos, digamos, en la medida que son países, en fin, o potencias dominantes, rigen el mundo no democráticamente, o dicho de otra manera, las instituciones globales, que no es que no existan, las instituciones que toman decisiones globales para nuestro planeta, que no es que no existan, existen, pero son instituciones, bueno, pensemos en Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los 20, etcétera, etcétera, etcétera. Son instituciones que sí existen, que sí toman decisiones globales, pero que cuanto más poder de decisión tienen, menos democráticas son, incluso desde los criterios, digamos, tradicionales de lo que sería una democracia representativa, ¿no? Hay un problema de democracia global. La crisis de la democracia no es solo la crisis de las democracias en los estados nacionales, es un problema que países que pueden ser formalmente democráticos en sus instituciones nacionales ejercen en la sociedad real, que es global, digamos, una autoridad no democrática, para la que nadie los ha elegido ni los ha votado. Es decir, el problema de la democracia necesita verse en esos términos no solo nacionales, sino también globales. Es crisis de lo que usualmente llamamos democracia, es crisis de la democracia representativa, o democracia capitalista, o democracia burguesa, es crisis de esa democracia. Pensemos esto de la democracia representativa, ¿no? ¿Qué razones hay para que la democracia sea representativa? Es algo que merece la pena ser pensado, ¿no? Lo damos por supuesto, ¿no? Si pensamos, en fin, incluso otra constitución para nuestros países, enseguida pensamos, bueno, pues vamos a hacer un parlamento y un senado y un congreso. Una democracia representativa, ¿no? La democracia es representativa, bueno, pues porque no es como la de los griegos, que tampoco, bueno, en fin, donde era la democracia en la que participaban los varones
libres, propietarios, ciudadanos, etc. Pero esa democracia era una democracia en la polis, la democracia, en fin, donde los ciudadanos podían encontrarse a tomar decisiones colectivas sin necesidad, usualmente, de ser representados. Ahora, curiosamente, esta democracia, precisamente en cuanto que es representativa, no es que toda democracia representativa sea democracia burguesa, pero sí toda democracia burguesa es democracia representativa, por así decirlo. Es decir, curiosamente, este tipo de democracia encaja muy bien con lo que se llama una democracia burguesa, es decir, con la posibilidad estructural de que esos representantes no den cuenta tanto a sus representados, en España es nada, pero en otros lugares puede ser algo, no den tanto cuenta a sus representados como dan cuenta a su partido político, el cual a su vez es financiado económicamente, legal o ilegalmente, por el sistema capitalista. Porque así es bastante sencillo lo que en este ámbito sucede, ¿no? Es decir, el mundo antiguo, cuando pensaba en la democracia, decía, hombre, la democracia tiene el peligro de la demagogia, ¿no? Y para estabilizarla, para que la democracia no caiga en manos de los demagogos, pues necesitamos una serie de instituciones o de presupuestos o de correcciones, como puede ser, digamos, el gobierno de la ley, la ética, la virtud, la educación, etc., ¿no? Podemos decir que en las democracias representativas lo que las estabiliza capitalistamente, lo que la estabilización capitalista de las democracias, el modo que evita que sean peligrosas, es, bueno, precisamente el que los representantes no sean realmente representantes de sus votantes, sino que estén controlados por sus mecanismos de partido y, en último término, por el capital. Pero a eso se añade que la demagogia misma, en lugar de ser un peligro, es el modo, es decir, la propaganda, el discurso y la propaganda, ¿no? La ideología, es el modo de estabilización de la democracia capitalista. Ahora, a lo que yo creo que tenemos que atrevernos a pensar ¿es esto así necesariamente? Las razones tradicionales para la democracia representativa, las distancias, los números y los procesos de deliberación, que en realidad nunca fueron muy serios, esas tres razones principales para la democracia representativa, ¿tienen sentido en el mundo de hoy? El desarrollo actual y previsible de la técnica debería por lo menos hacernos pensar. No es posible, con los medios técnicos que tenemos, superar esos problemas de la distancia, del número y de los procesos de deliberación. ¿No hacen las técnicas, digamos, informáticas hoy día muy posible que yo estuviera involucrado durante la semana o durante el mes en un proceso de deliberación, o estuviera al menos informado del mismo, o pudiera al menos decir me gusta o no me gusta, y al final de la semana o del mes yo votar sin que nadie me tenga que ir a representar a Santiago o a no sé dónde? O sea, estamos presuponiendo ciertos modos de democracia representativa que tal vez son obsoletos técnicamente, pero que encajan muy bien con, digamos, la estabilización capitalista de la democracia y la no representación de los representantes. Bueno, sería algo para pensar. En cualquier caso, el socialismo del siglo XXI se puede hacer atractivo precisamente en la medida en que se presenta como una radicalización, profundización de la democracia. Y lo esencial, lo que conecta con lo que dijimos anteriormente, es también, y mucho más, democracia en la vida cotidiana. Porque resulta que la empresa, las decisiones políticas, en fin, los ciudadanos en las democracias representativas pues son invitados a votar cada ciertos años y poco más, ¿no? Su vida diaria, su vida en el trabajo, no está regida necesariamente por el imperio de la ley,
ni por, en fin, la participación en procesos de deliberación, ni por la elección de representantes. La vida cotidiana en el lugar de trabajo, en el régimen capitalista, está regida por el sí, amo, lo que usted quiera, lo que usted diga. La democracia se aplica a lo político, pero la vida cotidiana en la empresa. Entonces, esta propuesta de David Schweikart de una democracia, digamos, como en el sentido que hemos descrito brevemente, es precisamente un camino de profundización de la democracia en la vida cotidiana en la empresa. Por supuesto hay otros aspectos de la vida cotidiana que también son susceptibles, la iglesia, la familia, tantas otras cosas, de entrar en ese tipo de procesos, ¿no? Bueno, creo que la cuestión del atractivo, de la alternativa, tiene que ver con esto. Finalmente, digamos algo sobre la cuestión de la viabilidad, ¿no? Una alternativa tiene que ser viable, ¿no? La viabilidad tiene por lo menos tres aspectos, ¿no? Un aspecto, si se quiere, económico, un aspecto sociopolítico y un aspecto, si se quiere, antropológico, ¿no? Vamos a mencionar los dos primeros y después algo sobre el último. La viabilidad económica, ¿no? La argumentación de David Schweikart, y aquí de nuevo me remito a su obra económica, su argumentación tiene que ver con que digamos, con la mayor eficacia de la empresa cooperativa. La empresa democrática, si es democrática, es más eficiente. Eso tiene unas condiciones, no es algo, digamos, no es una fórmula matemática, es válido esta afirmación bajo ciertas condiciones. Pero sí, bajo ciertas condiciones, toca las razones más graves de la ineficiencia de las empresas capitalistas. La falta de identificación de los trabajadores con el destino, los beneficios, etcétera, de su propia empresa. Eso, por una parte. Pero esto también es relevante en lo que decíamos antes, en el contexto global. En el contexto global las transformaciones pueden ser no solo globales, pueden ser locales, pueden ser nacionales, pero desde luego se dan en un contexto donde cualquier transformación económica, por decirlo de una manera simple, tiene que competir con regímenes como, digamos, el de China o el de otros que no son democráticos, donde no hay sindicatos, donde el grado de explotación, la tasa de explotación es muy alta. Es decir, no es posible una alternativa global sin presentar modelos eficientes económicamente que sean capaces de competir en ese contexto global. Bueno, ese es el aspecto, si se quiere, económico. El segundo, podemos decir, la viabilidad sociopolítica de una propuesta así. Ahora, una propuesta así puede pensarse como propuesta de cambio en unos términos, si se quiere, muy tradicionales. Los términos tradicionales de las propuestas socialistas, digamos, de cambio social, era, en fin, el partido toma el poder político y al tomar el poder político es capaz de introducir unos cambios legales que, bueno, pues el caso de lo que aquí se pretende de llegar a otra forma de organización social, acaban tocando los elementos esenciales del antiguo régimen, ¿no? Por supuesto, esto sigue siendo posible. Creo que lo interesante del modelo de Schweikart es que, en cierto modo, aunque esto se puede plantear en esos mismos términos, creo yo que tiene un aspecto menos traumático de las vías tradicionales. Como dice David Schweikart, de lo que se trataría es de ganar las elecciones con una mayoría suficientemente amplia, con un consenso suficientemente amplio sobre la necesidad de un cambio de sistema socioeconómico. Pero una vez que uno tiene esta mayoría, realmente no tiene mucho más que hacer al día siguiente de las elecciones, no tiene que cortar cabezas, por así decirlo. Lo que tiene que hacer, las empresas seguirán funcionando igual. Lo único es que seguirán tomando medidas para la democratización de esas empresas. Es decir, los trabajadores tendrán que ir eligiendo sus representantes. Los cambios, en fin, pueden ser mucho menos traumáticos de lo que normalmente nos imaginamos, incluso en esta vida rápida. Incluso David Schweikart es muy generoso en decir, bueno, a los capitalistas se les puede conceder un salario vitalicio a ellos y a sus hijos, porque de todos modos la sociedad iba a perder esos beneficios digamos, por ser beneficios capitalistas, pues iba a perder el consumo de esas clases. Bueno, este es ese aspecto. Pero démonos cuenta
de lo interesante que resulta este modelo cuando, por ejemplo, tenemos vías lentas de transformación social, cuando no hay mayorías absolutas, cuando hay conglomerados de partidos, cuando no hay un consenso en el cambio del sistema socioeconómico. Un gobierno de izquierdas o de centroizquierda podría simplemente dar pasos en la línea, y aquí acaban muchos grados, en la línea, pero pasos que después son difícilmente reversibles una vez dado, en la línea de una democratización por vía legal, con incentivos, o no solo con incentivos, con coacciones legales, hacia la democratización de las empresas. Esto es difícilmente reversible si se hace y si funciona. Y si funciona económicamente incluso. Que no tienen que tocar necesariamente, inmediatamente, la cuestión de la propiedad. Pero lo pueden hacer también. Le caben aquí distintos grados. Pero, digamos, en tercer lugar, esta propuesta tiene también que ver, o admite, una vía, por así decirlo, desde abajo. Desde la oposición, desde ahora. No cuando el partido indicado esté en el poder. Las luchas por la democratización de las empresas, orientadas en una línea, no solo de democratización de la empresa, sino de cambio global del sistema socioeconómico, se pueden hacer desde la oposición, desde ahora. No hay que esperar necesariamente a que el partido correcto esté en el poder, ¿no? Y tercero, digamos, la viabilidad antropológica, y con eso acabo, ¿no? La viabilidad antropológica, o la viabilidad antropológica tendría que ver con una cuestión, que es que tanto la democracia como el cooperativismo, en los distintos sentidos, ¿no? Es decir, la democracia económica, tienen presupuestos éticos y antropológicos. No es una cuestión neutral en el aspecto de los valores, y en el aspecto de las motivaciones personales, el aspecto de individualismo versus altruismo. No es neutral en este aspecto. Y ahí es donde hay una dimensión como crucial respecto a lo que podríamos decir las ideologías del capitalismo. Las ideologías del capitalismo, digamos, lo que nos han dicho durante el último siglo es que el ser humano es un ser puramente natural, surgido en unos procesos de evolución que son entendidos como supervivencia del más fuerte, y que por lo tanto es un ser, en fin, básicamente egoísta, buscador del propio interés, maximizador del propio interés, y que su racionalidad consiste en maximizar ese propio interés, en consonancia con lo que han sido sus procesos, digamos, egoístas de surgimiento en el mundo material. Si eso es verdad, habría que preguntarse ¿de dónde podrían venir las fuentes éticas para la democracia y para la democracia económica? Hay una cuestión, es decir, uno puede entender que los socialistas del siglo XIX entendieran como algo crucial el materialismo, en el sentido de que se trataba de desbancar el poder ideológico de iglesias territoriales asociadas con el régimen capitalista, y además entendiendo que en cuanto que hablaban de una esperanza, de una tumba, servían como compensación a los, en fin, como opio del pueblo, ¿no? No creo hoy que se pueda decir sin más que la ideología capitalista es esa, más bien habría que decir al contrario. La ideología capitalista actual es la conversión del ser humano en pura cosa egoísta, pura cosa material y egoísta. Si el ser humano es solo eso, ¿qué razones hay para que no sea aplastable, utilizable, manipulable, vampirizable, ¿no? La moda antropológica, ¿no? Hoy el ser humano como vampiro, ¿no? En lo económico, en lo sexual, ¿no? Acaba con otros porque son puras cosas. Su vida es fluvio, ¿no? Consumible. Hay aquí una cuestión antropológica profunda. ¿Cuáles son las fuentes de la dignidad humana si es verdad la ideología capitalista, que hoy por hoy es la ideología de que el ser humano es pura cosa? ¿Qué hace que no sea aplastable como una mosca? ¿Dónde están las raíces de su dignidad, ¿no?
hay una cuestión, si se quiere, antropológica. Ligado a eso es la cuestión, es verdad que es el ser humano, no solo en el aspecto, digamos, de pura cosa, es el ser humano puramente egoísta. Es la maximización, digamos, del propio interés, ¿es eso la racionalidad? Yo creo que hay cuestiones antropológicas muy profundas, pero, en fin, como el tiempo es limitado y como mañana hay otra charla sobre este mismo tema, yo lo que proponía era, pues mañana, en fin, hacer algo así como una antropología, digamos, del socialismo, una antropología del hombre nuevo, ¿no? Tratar estas cuestiones, en fin, de qué es el ser humano, estas cuestiones de la ética, ¿no? Que me parecen muy esenciales y además me parece que hoy en día, por lo que sabemos, por ejemplo, sobre la diferencia entre el ser humano y el animal, hay luces muy interesantes sobre qué es lo específicamente humano, que nos permiten tratar el presunto egoísmo, aquello que los teóricos de la Ilustración, cuando se vieron confrontados con ello, tuvieron que decir, bueno, es que no tiene que ser un proceso determinista, porque el ser humano es tan malo que, bueno, aunque fueran demonios, de todos modos va a ir esto a mejor, porque buscando su propio interés, al final va a salir algo mejor, ¿no? ¿Es eso así? ¿No? Creo que son cuestiones más profundas que, en fin, hoy las tenemos que dejar aquí, pero que sí son esenciales para pensar un socialismo que sea radicalización de la democracia hasta el ámbito económico de la propiedad de los medios de producción. Bueno, pues muchas gracias.